Bueno, hay una parte de un clip que es igual para este canal y que también lo hice para el canal principal. Obviamente vamos a hablar en castellano porque la idea es que este canal esté dirigido a personas que saben muy poco inglés, que no saben nada o que tienen dificultades para comunicarse. Entonces, si hablo todo en inglés es como que no nos vamos a estar entendiendo y no voy a ayudarte a resolver el problema. If you know me, you have heard that I started teaching lessons, English lessons, when I was 16 years old. But not everybody knows why I was inspired to become a private teacher and how I started working with my own method. La gente que me conoce sabe que trabajo desde los 16 años, que comencé a dar clase cuando tenía 16, que comencé porque necesitaba tener mi dinero, porque lograba que todos los alumnos pasaran sus exámenes, pero lo que no he contado nunca es cómo me inspiré para convertirme en profesora particular de inglés y cómo empezó esto de crear mi propio método. Hasta que yo estuve en segundo año vamos a cerrar un poco, porque cuando no es una cosa es otra. Cuando comencé segundo año de la escuela secundaria nos mudamos a la provincia de Buenos Aires, a la capital en realidad, a Núñez, y iba a un colegio que tenía muy buen nivel de inglés, era doble turno, en la tarde teníamos varias horas de inglés, incluso me acuerdo por ejemplo que una clase había que preparar, cada alumno tenía que preparar una clase sobre un país de Europa, con comida, con descripción cultural, con todo en inglés. Me acuerdo que me tocó Checoslovaquia. Y yo siempre había sido la mejor de la clase. En mis 9 años de inglés, digamos, en el Instituto Saint John en San Juan, que fueron repartidos, siempre fui la mejor, siempre tenía las notas mejores, era la mejor de la clase. Estaba acostumbrada a eso, siempre estuve. Pero ¿qué pasó? Que cuando fui a este colegio en Buenos Aires en segundo año de la escuela secundaria, me encontré con que sabían, digamos, manejar muchos más tiempos verbales de los que yo había aprendido. Yo tenía en mi haber menos tiempos verbales y ellos sabían muchos más tiempos verbales de inglés. Entonces de repente no podía probar, no entendía nada, era como inglés básico. Todavía me acuerdo del libro que usábamos y era como que chino básico, eso era. Yo decía, no puede ser que no entienda nada, ¿qué está pasando conmigo? Mis padres me consiguieron una profesora particular muy jovencita que iba a mi casa, a domicilio, y ella era poco tradicional y lo que hacía era como asociar, ¿no? Me acuerdo que me dijo, bueno, vamos a hacer un cuadro comparativo de los tiempos verbales, que es algo que yo sigo usando con todos mis alumnos, y vamos a asociar y vamos a comparar para que vos puedas fácilmente agregar otros tiempos verbales sin que se te complique la vida. Y me acuerdo que no fueron muchas clases, pero ella me abrió la cabeza y me hizo darme cuenta de que había otras maneras de aprender y de estudiar, y sobre todo fue muy clara a la hora de resolver mis dudas. Entonces cuando volví a San Juan, que fue en tercer año de la secundaria, que ahí fue cuando cumplí los 15 y después empecé a dar clases, siempre tenía como ese recuerdo, ¿no? Es más, esta cosa de hacer cuadros comparativos y asociar y hacer esquemas con los tiempos verbales y estudiarlos no desde la perspectiva del libro de texto, sino otra perspectiva, siempre me inspiró para hacer mis propios métodos. Y
digamos, después fui a la facultad, a la universidad, cursé hasta cuarto año nada más porque tenía mis hijos y me tuve que escapar de San Juan y no podía recibirme. Y trabajé muchos años en empresas, digamos, extranjeras, siendo bilingüe, porque era más redituable que dar clases para poder mantener a mis 3 hijos. Y cuando llegué, digamos, y me pasó al empezar a trabajar con extranjeros de que de repente yo me daba cuenta de que me faltaban construcciones, me faltaban recursos para comunicarme en el día a día, para trabajar 12 horas al día con extranjeros y hablar todo el tiempo en inglés y resolver cosas cotidianas. Entonces me di cuenta que tenía que desaprender y aprender de nuevo. Entonces empecé a especializarme en adultos, que ahí también fue cuando empecé a dar clases en castellano para extranjeros. Y desarrollé mi propio método porque me di cuenta que el método tradicional no servía. Que digamos que el método que se usa, por lo menos aquí en Argentina, en la mayoría de las escuelas secundarias e institutos, es el mismo de hace 1000 años, desde que mi papá, que tiene 82, iba a la escuela secundaria. Cambian los libros de texto, cambian las imágenes, los dibujitos, pero es lo mismo, empiezan todos con el verbo be, digamos, empiezan por la excepción y no por la regla, y no sé, aprenden el presente continuo y no les enseñan que el gerundio tiene un montón de usos importantes. Entonces es como que, y no está aplicado sobre todo a la vida real y al trabajo cotidiano. Es lo que se llama un classroom English, un inglés de aula, que se usa en el aula y nada más, que es resolver ejercicios de un libro de texto. Todo el mundo cree que le va fantástico porque tiene esos libros de texto y son los ejercicios, pero la vida no se trata de completar o unir con flechas. Entonces, por eso decidí desarrollar mi propio método, que lo fui perfeccionando con los años y que me dediqué sobre todo a trabajar con adultos. Pero siempre me acuerdo de esa profesora jovencita, no me acuerdo cómo se llama, pero ella me inspiró a despertar en mí otras cosas que después se fueron activando con las experiencias que tuve en escuelas secundarias o en diferentes lugares. Esa anécdota no la había contado nunca, creo que ni siquiera mis alumnos, ninguno de mis alumnos que he tenido durante todos estos años la conoce. Bueno, hay una parte de un clip que es igual para este canal y que también lo hice para el canal principal. Obviamente vamos a hablar en castellano porque la idea es que este canal esté dirigido a personas que saben muy poco inglés, que no saben nada o que tienen dificultades para comunicarse. Entonces, si hablo todo en inglés es como que no nos vamos a estar entendiendo y no voy a ayudarte a resolver el problema. Te cuento algo, ¿no? Recién conté una anécdota y voy a contar otra anécdota que la voy a contar con esto. Que todos mis alumnos, los que han sido alumnos míos, la conocen porque siempre la cuento. Porque esto me hizo pasar muchísima vergüenza siendo adulta, siendo mamá, siendo una traductora y todo lo demás. Siendo una persona bilingüe, esto me hizo pasar vergüenza. Como les decía antes, siempre fui la mejor de la clase, siempre era muy buena, siempre tuve facilidad. Un día descubrí trabajando que tenía, digamos, porque me animé de corajuda, que tenía el talento natural para ser intérprete simultánea y puedo trabajar 3 días seguidos como intérprete simultánea y mi cerebro tiene una velocidad increíble. Digamos, descubrí muchas cosas, pero ¿qué pasaba? Que yo venía con un inglés de laboratorio, como me dijo el jefe de la empresa donde yo trabajaba, que pasé vergüenza con esto. La empresa se llamaba en ese momento Minera Degerstrom. Después se convirtió en Minera Andes y mi jefe se llamaba Brian Gavin, que ya no está en esta dimensión. Fue uno de los mejores jefes que tuve y aprendí mucho con él en muchas cosas. Cuando recién empecé a trabajar, obviamente hablábamos inglés todo el tiempo en la oficina porque la mayoría de los geólogos eran extranjeros. Ellos estaban normalmente en la oficina trabajando en mapas y en los datos y las muestras que recolectaban del campo porque era una empresa de exploración minera y después se iban, ¿no? Y quedábamos nada más que mi jefe y yo trabajando. Yo normalmente lo que hacía era cargar datos en las bases de datos, los datos de las
de las coordenadas de las muestras y los análisis de las muestras del suelo, y hacía las traducciones y bueno, y secretaría de mi jefe y todas esas cosas. Entonces que estaba todo el tiempo con inglés. Y un día charlando con Brian me dijo, tenés un inglés de laboratorio, ¿dónde aprendiste ese inglés? Y sí, es cierto, en la universidad nos exigían que fuera una pronunciación perfecta de laboratorio, teníamos laboratorio incluso, había que pronunciar los sonidos fonéticos exactamente perfectos, con la apertura correcta de la boca, con un montón de cosas. Él me dijo, el inglés que hablas no lo habla nadie. Obviamente tenés un inglés perfecto, pero suena como inglés de laboratorio. Y yo la verdad que me sentí mal porque dije, tanto estudiar, tanto esforzarme, digamos que me dijeran en mi primer trabajo, no era mi primer trabajo como secretaria bilingüe, pero era la primera vez que trabajaba todo el tiempo con extranjeros. Había trabajado antes como secretaria bilingüe, pero los extranjeros estaban del otro lado del océano o en otros países, digamos, y la comunicación era a través de fax, de teléfono, digamos, o de telex, porque en esa época había telex. Pero no era un trabajo, digamos, no había celular en ese momento, mis primeros trabajos como secretaria bilingüe, entonces no había la necesidad de esto de estar. Pero cuando mi jefe fue Brian, todos hablaban inglés todo el tiempo, desde que entrábamos hasta que salíamos. Entonces era la convivencia del almuerzo, de preparar el té, de hablar de las camionetas, de lo que hay que comprar, del mecánico, de los insumos, de los técnicos que hay que traer, de las muestras que hay que mandar. Había que hacer todo en inglés. Y a mí, más allá de que él me dijera que era inglés de laboratorio, me di cuenta que sí, que me faltaba esto de tener la facilidad de saber qué decir en la vida cotidiana y de usar el inglés para trabajar. Como que sí, la gramática la tenía fantástica, el vocabulario de los libros me lo sabía todo, pero en la vida real me faltaba un montón de vocabulario. Y un día, como yo trabajaba por hora, me pagaban por hora y yo estaba manteniendo sol, yo siempre quería eso a mis hijos, así que necesitaba todo el dinero posible. Me decían, ¿querés hacer horas extras llevando técnicos a la montaña? Allá iba de chofer. ¿Querés aprender a hacer mapas? Aprendí a hacer mapas. Entonces estaba haciendo mapas de las coordenadas. ¿Qué hacíamos? Cargábamos en un Excel las coordenadas de donde se habían recogido las muestras, después cargábamos los resultados de los análisis de las muestras para ver dónde había más oro, más cobre, lo que fuera, y después imprimíamos eso y hacíamos unas anotaciones con lápiz. Me había equivocado yo en esto que estaba pasando, porque eran capas de mapas, papeles uno sobre otro sobre las imágenes satelitales, y me había equivocado, estaba trabajando con lápiz porque eran mis primeros mapas. Entonces era como un garage grande donde habían tableros de dibujo, diferentes escritorios, y ese día estaban casi todos los geólogos extranjeros, canadienses y estadounidenses, trabajando en la oficina. Entonces me doy vuelta y pregunto, ¿Does anyone have a rubber? En mi cabeza yo estaba preguntando si alguien tenía una goma. Todos los geólogos se pusieron rojos y empezaron a reírse. Y se reían, y estaban tentados, y estaban colorados y tentados. Y nadie me dijo nada. Yo pensaba en mi cabeza, ¿Does anyone have a rubber? O sea, mi pregunta estaba bien hecha. Digo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Brian, mi jefe, me llama a la oficina y me dice, ¿te acordás que yo te dije que tenías un inglés de laboratorio? Bueno, esto en la vida común se dice eraser, porque rubber, si bien es cierto que en todos los libros de texto, en los diccionarios, en los libros de texto de todos los institutos y academias de acá de Argentina, esto se sigue enseñando como rubber, y en el diccionario sale como rubber. Rubber es el material con que se hacen las gomas, es el látex, digamos, ¿no? O sea, rubber es la materia prima también, ¿no? Por ejemplo, los guantes que usamos para lavar los platos son rubber gloves, ¿no? Porque son guantes de látex. ¿Qué pasa? Que en la vida cotidiana, rubber se le llama al profiláctico, al condón, el que se usa para protección.
Entonces ellos se tentaron porque en realidad yo les estaba preguntando si tenían un profiláctico. Más allá de que el diccionario dijera otra cosa, ¿no? Pero en la vida real pasa eso. Durante un mes, cada vez que llegaban, me decían, "Would you like a rubber? Do you need a rubber today?" Me preguntaban si quería, si me gustaría un profiláctico o si necesitaba un profiláctico. Ese primer día que se rieron de mí, yo llegué llorando a mi casa, porque yo decía, ¿cómo puede ser que en tantos años, 9 años de instituto, 4 años de universidad, tantos años de escuela secundaria con inglés, ninguna profesora me hubiera dicho que en la vida real esto se dice eraser, ¿no? ¿Por qué nadie me dijo? Me sentí avergonzada, frustrada y dije, bueno, vamos de vuelta. Entonces fue el desaprender y el tener otro enfoque, empezar a prestar atención, ver más películas, leer muchas publicaciones en inglés, y fue cuando empecé a incorporar a mi método, digamos, el everyday language, el aplicar el inglés en cosas cotidianas y en aprender a usarlo en todo lo que uno aprende, pero además usar diferentes materiales. O sea, yo por ejemplo con mis alumnos jamás he usado un solo libro de texto. Usábamos libros de texto, pero siempre yo les he dado impresiones o fotocopias y usamos diferentes materiales de diferentes niveles, diferentes tipos de audios, material real mezclado con material de texto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de texto, como esos textos que están acá, que son todos para enseñar inglés, es inglés adaptado. Los audios están hechos por actores que lo que hacen es trabajar sobre un nivel específico, si es elementary, intermediate, pre-intermediate, advanced, upper intermediate. Graban y adecúan, digamos, como dice en el podcast que compartí hoy más temprano, adecúan su inglés, su pronunciación, su vocabulario al nivel del libro, digamos, ¿no? Entonces, saber lo que está en un libro no significa que yo voy a saber hablar inglés en la vida real. Por eso yo, a partir de que pasé vergüenza con esto, dije, tengo que cambiar el método, tengo que buscar otra manera de enseñar inglés. He ido perfeccionando mi método, mi dinámica, mi didáctica, mi pedagogía con los años, y lo he ido cambiando de acuerdo a las circunstancias y adaptándolo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la universidad, yo estudié profesorado de lengua y literatura inglesa en la Universidad de San Juan, y digamos, uno aprende pedagogía, metodología, didáctica, no sé, un montón de cosas en un entorno que es el ideal, con ciertos recursos para trabajar, audiovisuales, con el aula perfecta, con los alumnos estándar. Es como que uno se supone que uno siempre va a enseñar en las condiciones ideales. Me traje el mate, sí, porque si no me empiezo a quedar sin voz. Digamos, hay diferentes cosas que han marcado mi experiencia como docente. Cuando estaba en la facultad, en tercer año de la facultad, de la universidad, del profesorado, tomé una suplencia. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y tomé una suplencia en una escuela técnica de San Juan, en una zona urbano marginal. Una escuela técnica donde iba, digamos, el descarte de todas las otras escuelas, donde asistían la mayoría de alumnos digamos, con un nivel sociocultural y económico muy bajo, donde la escuela tenía casi nada de recursos, o sea, ni pensar en un grabador o en un reproductor para hacerles escuchar audio. Las aulas eran tan pequeñas, como más pequeñas que esta habitación. Yo ni siquiera tenía lugar para sentarme, que estaba embarazada con el bombo de mi hijo. No tenía dónde sentarme. El banco, digamos, el pupitre o el escritorio del alumno de la primera fila estaba casi pegado al pizarrón.
Así que yo me daba vuelta escribiendo en pizarrón y lo tenía acá atrás. Eh, Me acuerdo que cuando fueron 2 terceros años que tenía, y en tercer año tenía alumnos, no sé, de 21 años, de 22 años, porque eran repitentes, digamos, era gente que no le interesaba estudiar. Y todos esos alumnos odiaban inglés. Se copiaban, no odiaban inglés. Cuando yo reviso las carpetas y reviso el programa, todos los contenidos eran del tipo: hagamos un diálogo para el aeropuerto de Londres, o cómo mandar un paquete, un correo un paquete en el correo, o cómo hacer una reserva en un hotel 5 estrellas. Era como una ofensa, porque no es de mal deseo, pero era muy difícil que ellos pudieran llegar a viajar siquiera a otra provincia. O sea, en su cabeza ese mundo internacional era el enemigo, o sea, era algo que estaba totalmente alejado de ellos. Y era una escuela técnica secundaria, entonces en realidad ellos iban a la escuela técnica para tener una salida laboral, porque venían de familias humildes. Entonces, darles un programa con un libro que lo que hacían eran, no sé, fotos de vamos a hacer el City Tour por Londres. Ajá. No tenían ganas de estudiar, no les servía de nada aprender eso. Entonces fui, me senté en la oficina del rector y le dije que yo quería cambiar eso, que me parecía una ofensa y que los alumnos odiaban el idioma porque no les servía de nada. Me dijo: mire, usted haga lo que quiera dentro del aula, pero en los papeles vamos a hacer otra cosa. Porque era suplente y era jovencita y recién empezaba, así que no tenía derecho a hacer cambios que se supone que tenían que ir al Ministerio de Educación. El cambio que yo logré con esos alumnos fue fantástico. Me acuerdo que para ganarme el respeto de ellos, después de que tuvimos las primeras clases, les dije: bueno, vamos a tener la primera prueba a libro abierto, diccionario abierto y carpeta abierta. Se rieron todos de mí, ¿no? Porque yo era muy jovencita, tenía 22 años. 21 o 22. Y digamos, se rieron de mí porque dijeron: vamos a probar. No probó nadie, porque en realidad de la manera, por ejemplo, que yo tomo los exámenes, si la persona no sabe, por más digamos, si alguien no sabe realmente inglés y no sabe cómo usar un diccionario, por más que tenga el diccionario, no le va a servir de nada. Y yo realmente lo que evalúo es si la persona sabe usar el idioma. No hago ejercicio. Así que a partir de que nadie aprobó a carpeta abierta y libro abierto, me respetaron y empezaron a interesarse. Obviamente empezamos a compartir material de, no sé, de manuales, de instrucciones, de herramientas, de cosas que a ellos les interesaban. Esa fue una experiencia que me decepcionó muchísimo de la universidad, de este ambiente académico donde todo tiene que ser perfecto, donde todas las profesoras de inglés siempre están impecables, con las uñas hechas, de taco, de pollera, de vestido, pronuncian todo súper perfecto y tienen una pronunciación de laboratorio. Y yo pasé a ser la oveja negra. ¿Por qué te cuento todas estas anécdotas? Para que entiendas por qué este enfoque y por qué mi experiencia y mi trayectoria durante tantos años, que las puedes ver en mi página web. Siempre dejo los datos aquí de mi página web. Cuando ya llevaba muchos años de experiencia, tenía casi 40, todavía no cumplía los 40, pero estaba ahí, en los casi 40, tenía mucha experiencia como docente, como traductora, como intérprete. Me mudo a la ciudad de Malargüe, al sur de Mendoza. Y antes de mudarme, en realidad, yo vivía en San Rafael y viajaba una vez a la semana y tenía grupos tipo taller de adultos, ¿no? O de jóvenes, o sea, jóvenes y adultos, personas incluso que ocupaban cargos importantes en instituciones o en empresas. En ese momento, en esa región de Mendoza, como en muchas otras regiones de nuestro país, había mucha gente en cargos importantes o empresas petroleras o lo que fuera sin estudio secundario. O sea, habían llegado a ciertos puestos porque no había otra persona para cubrirlo, o porque
acomodos o cosas por el estilo, o porque, digamos, eran idóneos, digamos, tenían el oficio, pero no tenían los estudios. En ese momento todavía no había mucha formación académica. En Malargüe, por ejemplo, no había universidad, en ese momento no había aula virtual tampoco, así que la gente tenía que mudarse a otras ciudades para poder estudiar. ¿Y qué pasó? Que yo viajaba los miércoles, me acuerdo, y tenía alumnos que por más que yo explicaba, yo me daba cuenta que no me entendían, que no había caso, que yo, por más que tengo la capacidad siempre de bajar, subir el nivel, me adapto a los grupos, pero era como que yo siempre relaciono mucho el idioma con otras cosas. Hablo de matemáticas, hablo de química, relaciono con diferentes disciplinas y diferentes materias porque la vida es así, está todo integrado, ¿no? Pero claro, yo les hablaba de que el orden de los factores sí altera el producto, o de matemáticas, o de equivalentes, y yo me daba cuenta que no, que algo estaba pasando, porque yo me acuerdo que tomaba el colectivo, viajaba de vuelta a mi casa, que era en la ciudad de San Rafael, iba todo el tiempo pensando, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo llegar a esta gente? Si tenía 40 años, había empezado a los 16. Todos mis alumnos siempre han aprobado los exámenes, así sea para rendir en la secundaria, examen internacional o demás. Y no podía lograr que cierto grupo de personas, había personas más grandes que yo, que no me entendían. Entonces, un día digo, acá me parece que hay algo raro. Entonces los empiezo a citar uno por uno después de las clases y a preguntarles sobre su nivel educativo. Obviamente no lo iba a hacer en grupo ni delante de la clase porque no los quería dejar muy mal, ¿no? Claro, había una gran mayoría que no tenían el secundario, que de casualidad habían terminado la escuela primaria hace muchos años, porque algunos eran 10 años más grandes que yo, tenían 50, más de 50, o tenían 40, y no habían hecho la secundaria. Y por más que una persona asista a la escuela secundaria y no, digamos, pase por la escuela, no sea un excelente alumno, hay procesos de razonamiento, procesos mentales y vocabulario que queda, hay cosas que quedan en el cerebro porque el cerebro absorbe de manera inconsciente, que quien no ha ido a la secundaria escasamente puede usar el idioma castellano, nuestra propia lengua nativa. Entonces no sabían lo que era un adjetivo, no sabían lo que era un sustantivo, no sabían cómo armar una oración o redactar una oración en castellano, menos aún podían aprender inglés, pero sin embargo en sus trabajos les exigían inglés. A mí me pasó a conocer mucha gente en Malargüe que trabajaban en la industria petrolera y llegado a cierta edad les exigían que aprendieran inglés. ¿Qué hace una persona que trabajó en el campo toda su vida como boca de pozo, que no estuvo con un libro desde que iba a la escuela primaria y tampoco había libros en su casa, y que de repente lo obligan a estudiar inglés? No sabe castellano, no sabe su propio idioma, no lo domina, no sabe matemáticas, no sabe sacar, digamos, hacer ecuaciones, hay un montón de cosas que no sabe, procesos que no sabe, y que todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque aprender un idioma es una comunicación, un puente entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, y es usar la parte de la razón y la parte creativa y asociativa. Hace falta los dos hemisferios del cerebro trabajando muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez tuve que volver a reinventarme para poder enseñarles. Entonces me di cuenta que tenía que bajar aún más mis expectativas, que a lo mejor nunca iban a ser bilingües, porque a veces hay que reconocer las limitaciones y decir, bueno, no puedo ser bilingüe, pero me voy a poder comunicar a cierto nivel básico. Y uno como docente muchas veces se da cuenta que hay personas que tienen limitaciones y que no van a poder, porque tienen todo este acarreo de su bajo nivel cultural o educativo en su propio idioma. Así es que eso fue algo, por ejemplo, cerca de los 40, que me dijeron, bueno, fue en esa época que hice el cuadernillo que está para compartir, digamos, que ustedes lo pueden descargar con un precio módico, que es el que vamos a usar en las clases. Decidí juntar todo lo básico como una herramienta, como un kit de primeros auxilios. Antes era más pequeño y después lo he ido reeditando y expandiendo, pero antes era un kit de primeros auxilios, un first aid kit.
porque la idea era que tuvieran lo básico, lo elemental para poder comunicarse y sobrevivir, digamos, ¿no? Eh, Así es que por eso es que no tengo nada en contra de los docentes que aprenden en un aula y enseñan en un aula toda su vida. Pero hay una diferencia muy grande entre el idioma del aula, Classroom English, y el idioma que se usa para trabajar, para convivir, para resolver situaciones en la vida real. Hay una diferencia gigante. Hablamos del cuadernillo que lo podés comprar desde mi tienda virtual, tiene un valor simbólico. Eh, si sos de otro país, te comunicas, elegís la opción de elegir medio de pago y te mando el enlace de PayPal para que lo pagues por PayPal. Eh, por acá tengo anotado, o sea, en pesos argentinos son 650. Si lo pagas de contado con transferencia directa, te hace 15% de descuento en la tienda. Y si es del extranjero son $5. Tengo mi ayuda de memoria porque el canal nació anoche. Entonces, ¿qué pasa con este cuadernillo? Me ha pasado tener alumnos de nivel intermedio o nivel avanzado que ya podían comunicarse y conversar, que vieron el cuadernillo. Por ejemplo, les voy a mostrar, tiene una parte de que habla al principio que está muy buena para leer, pero bueno, tiene cosas básicas como, yo lo puedo mostrar acá el alfabeto, y arranca con una lista de vocabulario básico que incluye cosas como los números, los adjetivos básicos. Entonces la mayoría, cuando lo ven el archivo, me dicen, no, yo no necesito imprimir porque yo ya me sé los números, me sé los colores, me sé los días, me sé los adjetivos, me sé los verbos. Bueno, veamos, de saber los números. ¿Cómo se pronuncian los números si decís un número de teléfono? ¿Cómo se pronuncian los números si decís un año? ¿Cómo se pronuncian los números si es un código alfanumérico? ¿Cómo se leen las cifras si estamos hablando de cantidades de 12.800 pesos? Cada número, cada uso se hace diferente. O sea, eso es lo que a mí me interesa. No me interesa que te sepas los números y me digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como dicen los niños. No sirve. O que te sepas los países y las nacionalidades, pero los podemos usar en un contexto de qué manera se usan, cómo se usan y para qué se usan. O los adjetivos. Podemos decir, por ejemplo, de la lista de adjetivos, cuáles se usan con personas, cuáles se usan con lugares, cuáles no se pueden usar con lugares o no se pueden usar con personas. Digamos, lo que hacemos con el cuadernillo es empezar a repasar todo, pero lo vamos usando y lo vamos potenciando. Y entonces de repente me ha pasado con alumnos, como digo, de nivel intermedio, que me decían, no, me parece que esto lo voy a imprimir porque tengo que empezar a anotar varias cosas. Yo creí que sabía saber el alfabeto. ¿Cuánta gente se sabe el alfabeto? A, B, C, D, E, F, G. Se saben la canción, pero saben deletrear. O pueden deletrear rápido o les deletrean rápido y entienden. El tema es que skills, aptitudes y habilidades, ¿qué sabemos hacer? Así es que, how much do I know? ¿Cuánto sé? Pero cuánto sé no significa cuánto vocabulario sé, porque eso no es lo importante, sino qué sé hacer con eso. A ver, mucha gente a lo mejor dice, bueno, yo sé el presente simple. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Y qué podemos hacer con el presente simple? ¿Qué sabes hacer con el presente simple? ¿Para qué lo usas en la vida real y qué sabes hacer con eso? En tu vida profesional, por ejemplo, o en tu trabajo. O cómo podés mejorar tu capacidad auditiva, digamos, tu comprensión auditiva. O cómo podés mejorar tu comunicación, porque la mayoría de las personas que aprenden con el método tradicional traducen. Escuchan y traducen al castellano. Piensan en castellano y después lo traducen al inglés. Entonces el resultado es malísimo. Porque en realidad cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos una pregunta como ¿Do you speak English? Yo tengo lo que necesito para responder ahí. Entonces digo yes I do, no I don't. Pero si yo en vez de escuchar la pregunta en inglés, lo que hice fue escuchar en castellano, van a cometer el error de responder, por ejemplo, yes I am, que es lo típico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona está traduciendo.
Y cuando uno escucha realmente para entender, no tiene que traducir, tiene que escuchar en inglés y responder en inglés. Y la mayoría de la gente me dice, no, pero es re difícil pensar en inglés. No, justamente el inicio de cualquier sistema educativo para aprender un idioma debería ser aprender a pensar en ese idioma. Entonces nosotros, a través de ejercicios y juegos y diferentes actividades, aprendemos a pensar en inglés y a escuchar en inglés y a reconocer en inglés lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, y dejar de estar haciendo la traducción, que me quita tiempo, me quita claridad y sobre todo baja muchísimo la calidad de la comunicación y muchas veces produce confusiones, porque es como pasar todo por el Google Translator. No, no funciona, no hay contexto. Entonces se pierde esta interacción del contexto, como esto, ¿no? Como el rubber. Si yo trabajo con un Google Translator, voy a usar esto como rubber y me voy a perder, digamos, la parte cultural, ¿no? O si, por ejemplo, la palabra hot, ¿qué significa caluroso o caliente, ¿no? Entonces yo puedo decir, this is hot, ¿no? Porque el agua está caliente. There is hot water. Hay agua caliente acá adentro. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy hablando contigo y te digo, you are hot? ¿Qué pasa? O si yo digo, I am hot. La palabra, por una cuestión cultural, perdió el significado de temperatura y pasó a ser una connotación sexual. En el que cuando yo miro a un hombre y digo, he is hot, no estoy diciendo que tiene calor ni que está acalorado, sino que para mí me parece atractivo sexualmente. Porque son connotaciones culturales, porque las palabras cambian según, digamos, el uso y se van evolucionando, digamos. Lo mismo pasa con el castellano, ¿no? O sea, por ejemplo, en diferentes países. No tengo acá, digamos, nada que esté forrado, digamos, ¿no? ¿Qué se le llama? Forro. Esto tiene como un forro, que es una tela acá adentro, se le llama forro a eso, a la tela que se le pone dentro para que no se trasluzca, para... Cuando esto no está, pero pongamos, ¿no?, que esto fuera, en realidad es un cartón forrado con un papel dorado. Los niños cuando van a la escuela compran forro. Aquí en Argentina se le llama forro a ese papel que compran para forrar los cuadernos y que no tengan la marca y personalizarlos. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en Argentina, por ejemplo, forro es el condón, el profiláctico. Así como rubber en los países anglosajones es el profiláctico. Aquí en Argentina, forro es el profiláctico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a un kiosco, digamos, o a una farmacia y pido forro, me van a vender profilácticos. Si voy a una librería, saben que voy a pedir papel para forrar. Pero ¿qué pasa? Que la palabra ha ido cambiando, entonces existe una expresión que decir, uy, es un forro, como un insulto a alguien que es desechable, descartable, o alguien que es medio tortilla, que se da vuelta, medio panqueque, porque nos falta como persona. Lo mismo pasa en inglés. Y eso no me lo da el diccionario, no me lo da el libro de texto. Eso lo da la experiencia de vida, lo da la experiencia de trabajar realmente con el idioma, de convivir con personas. Entonces, ese es el enfoque que usamos. Y por eso cuando revisamos el cuadernillo, lo que hacemos es revisar cómo se usa, para cuándo se usa, cómo no usarlo, cómo sí usarlo. Esa es mi invitación, digamos, ¿no? Y un segmento más. Me ha pasado que la mayoría de las personas que, ahora no tanto porque no pongo avisos para dar clases de inglés particulares, después de la pandemia es como que todo cambió y terminé muy agotada después de la pandemia dando clases virtuales a gente que no tenía ganas de estudiar y que estaba estresada con toda la situación. Pero muchas veces me ha pasado que gente me haya llamado, me haya escrito y me ha dicho, pero yo solamente quiero clases de conversación.
no quiero estudiar, no quiero hacer tarea, quiero clases de conversación. Okay, so let's start working, and we're all going to talk only in English, and we will have to discuss different topics, and maybe we can share some experiences about newspapers, or read some books and then do a summary. Entonces la gente me dice, bueno, pero no me hables en inglés. ¿Cómo vamos a tener conversación? No se puede tener conversaciones, digamos, clases de conversación pura, si yo no tengo recursos. Tengo que saber comunicarme, tengo que tener estructuras, tengo que saber cómo pensar en inglés. Y saber cómo pensar en inglés significa que las fórmulas de construcción de las oraciones son diferentes. Que no traduzco, ¿no? Si yo en castellano digo me gusta mucho la música, una persona que va a buscar me gusta mucho la música. No, en inglés la oración sería I like music very much. Yo gustar la música mucho. Si yo lo traduzco textual, I like music very much, sería yo gustar la música mucho. Porque los verbos no tienen conjugación según persona ni número. Entonces, y el orden es diferente de las oraciones. Entonces, es muy importante para poder conversar tener con qué. Necesito vocabulario, estructura, manejar las fórmulas de construcción y medianamente pensar en inglés, si no, no podemos charlar. No se puede tener clase de conversación si no tenés con qué, tenés que construir una base. Es como decir, voy a construir una casa de 3 plantas sin haber puesto cimientos. El primer temblor se va a caer la casa, ¿no? La base de inglés son los cimientos. Lo que vemos en ese cuadernillo es la base. Lo que hacemos es fortalecer la base a través del uso de la aplicación de diferentes ejercicios, de diferentes dinámicas, fortalecer la base para de ahí construir todo. Si ese cuadernillo vos lo podés manejar, pero fantástico, al estilo de mostrarme que lo sabes manejar, no que te lo sabes de memoria, ¿y qué podés hacer con todo eso? ¿Qué es todo lo que podés hacer? ¿Qué es todo lo que puedes hacer con el presente simple? Esa es una buena pregunta, pero no la voy a responder ahora. Va a ser tópico el tema de una de las clases, de one of the lessons. ¿Qué podemos hacer con el presente simple? Aparte de decir lo que dicen los libros, desayuno, té, I have milk in the morning, I get up at 5. Aparte de eso, ¿qué cosas puedo hacer en el trabajo, digamos, en mi vida profesional con el presente simple? ¿Vos sabés eso? Entonces, el canal es para compartir pequeñas lecciones, pequeñas clases en las que vos puedas optimizar el uso, si ya estás estudiando, si estás digamos aprendiendo, si nunca aprendiste, que puedas manejar. Van a haber contenidos de diferentes niveles y te recomiendo que compres el cuadernillo, no porque te lo quiera vender así, sino porque el canal es gratis. Algo no tiene que ser gratis para que lo tengas y puedas ir trabajando con las clases. Si no, igual vas a poder trabajar. No quiere decir que no vas a poder trabajar. Y van a haber podcasts y en inglés y diferentes contenidos para que vos vayas aprendiendo a cambiar tu manera y que aprendas sobre todo a escuchar en inglés. Te voy a dar diferentes técnicas para mejorar cada una de tus skills, habilidades y aptitudes. Y ya se hizo larguísimo. Pero bueno, bienvenido, welcome to my classroom. No es un classroom, pero bueno, welcome to my space, welcome to Puentes. Puentes es un proyecto de enfoque integral de diferentes disciplinas y actividades en el que siempre hay una mirada holística. Para mí es muy importante porque contemplar a la otra persona como un ser holístico me ayuda a saber cómo puedo acompañarlo en su proceso de aprendizaje. Así es que welcome, bienvenido, te espero. Y no te olvides que podés comentar con sugerencias, preguntas o consultas que después vamos a ir sumando las más interesantes para hacer diferentes contenidos aquí en el canal. Gracias por suscribirte, activar la campana, darle me gusta y correr la voz. Spread the word, please. Thank you for joining Puentes. Thank you. It's a pleasure to meet you and see you soon.